Juan capítulo 11, versículo 38, y nos vamos a extender hasta el versículo 46, ¿ok? Del 38 al 46. El mensaje de esta mañana se llama Milagros sin gloria. Milagros sin gloria. Vamos a leer, dice así. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Se acuerda el contexto de este pasaje, hermano? Jesús llega a Betania luego de que se le ha informado de que su amigo Lázaro, inicialmente enfermo y a final de cuentas muerto, y él llega al 4.º día después del fallecimiento, al día donde ya no hay esperanza para los judíos, porque ellos pensaban, según su cultura, que el espíritu del hombre después de que moría se quedaba cerca del cuerpo durante 3 días, esperando de repente una chance como para volver a resucitar. Pero al 4.º día, cuando ya el cuerpo, hermano, ¿qué pasa si usted deja un pedazo de bistec afuera 4 días? Ya comienza a podrirse, ¿no es cierto? Ya huele feo. Ya cuando el espíritu, llamémoslo así, veía al cuerpo en tal condición, se iba. Ya no había nada que hacer. El cuerpo ya estaba podrido. Jesús llega y a la primera que encuentra, ¿a quién fue cuando llegó a Betania? A Marta. Y Jesús le dice aquellas famosas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Luego se encontró con María, su hermana. Y María mostraba una deficiencia, al igual que Marta, en su fe. Era una fe incompleta por parte de ellos, y de los judíos era una fe inexistente, incluso ellos eran no creyentes. Y vimos la semana pasada cómo esas deficiencias en la fe a Jesús le duelen. A Jesús le duelen porque es la consecuencia del pecado en nosotros. Adán y Eva fueron creados sin ser separados de Dios. A tal punto que nos dice y leemos en la historia en el huerto del Edén que Adán y Eva hablaban con Dios abiertamente. Llamémoslo así, cara a cara, sin problema alguno. ¿Dónde vino la separación entre Adán y Dios? A causa del pecado. ¿Por qué María, por qué Marta estaban viviendo esas debilidades en su fe? Por la misma razón que usted y yo las vivimos. Porque somos pecadores. Porque somos una descendencia vendida al pecado. Y habíamos visto la semana pasada que ese dolor y esa angustia de Jesús es la muestra de que Él nos ama. Él no nos mandó a volar como diciendo: estos que no entienden nada de mí.
No, Él le provocó dolor, pero se quedó ahí con ellos. Y eso nos lleva a nosotros a sentir gozo en nuestro corazón, que a pesar de que somos débiles, como diría Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Ahora llegamos a este episodio donde finalmente Jesús llega a la tumba. Es lo que queríamos ver desde el versículo 1, ¿no es cierto? Desde que Jesús le fue dicho que Lázaro está enfermo, es lo que queríamos ver. Y vamos a ver lo que tiene este pasaje para nosotros. Pero antes, oremos al Señor. Necesitamos su ayuda, Señor. Hoy lo rogamos con más urgencia, puesto que el que está parado aquí hablando es débil. Y Señor, si no es por su gracia, no se puede exponer su palabra, porque los que estamos escuchando somos débiles. Y si no es por su gracia, no podremos entenderlo. Ayúdenos, Señor. Más allá de las dificultades y problemas que tengamos, ayúdenos a verlo usted y a confiar solamente en usted. Le pedimos, Señor, que nos bendiga en este tiempo, que su palabra sea de regocijo para todos nosotros y que nos hable. Mire nuestra problemática y use su palabra para tratar nuestra vida. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No sé cuántos de ustedes han visto en las redes sociales un video que estuvo circulando sobre un incidente que se le presentó al pastor John MacArthur en su iglesia en las últimas semanas. Resultó que en el pastor MacArthur, en un culto, la iglesia de él es un poquito más grande que la nuestra, como por no decir que son de varios miles de personas, en medio culto, en media prédica, se subió un supuesto profeta, se subió al escenario en medio del culto, parando toda la liturgia, llamémoslo así, y lo comenzó a acusar de ser un hereje, de ser un falso maestro, por ser un cesacionista. Y como creo que no sabemos lo que es cesacionista, le digo, cesacionista es lo contrario a ser continuacionista. Ya le quedó claro, ¿no? No. A ver, le explico. Cesacionista viene de la palabra cesar. Y continuacionista viene de la palabra continuar. Son dos cosas opuestas. O cesa o continúa. ¿Ok? ¿Dónde está el asunto? ¿Por qué sucedió esto? Hay dos corrientes en la iglesia evangélica opuestas y radicales entre sí, hablando sobre, por ejemplo, los milagros. La rama bautista, sobre todo, y por eso el pastor MacArthur en esta línea, él es bautista, él es cesacionista, y cesacionista en el sentido de los milagros, para no desplayarme mucho, el asunto está... El bautista piensa de esta manera: ¿los milagros en la Biblia existieron? Claro que sí. No hay forma de agarrar un borrador y borrar, por ejemplo, el episodio de Lázaro. No existe, no se puede negar lo que está escrito. ¿Para qué existió ese milagro y para qué existieron los milagros tanto de Jesús como de los apóstoles en el libro de los Hechos? Existieron para mostrar que Jesús, por su parte, es el Hijo de Dios. Era para certificar que Él es el Hijo de Dios. Y los apóstoles, los milagros de los apóstoles sirvieron para certificar que ellos habían sido enviados por Jesús para traer el mensaje de Jesús. ¿Ok? Pero el cesacionista entonces piensa, los apóstoles con Juan ya murieron, ya cesaron. Si cesaron los apóstoles, pues cesan los milagros, porque los milagros tenían el fin de certificar a los enviados de Dios. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces esta rama comete el error de, bueno, pienso yo, ahora les voy a explicar nuestra postura, comete el error de decir, y en esta época, por tanto, no hay milagros. No puede haber milagros porque esos milagros eran para el objetivo
de confirmar a los mensajeros de Dios. ¿Ok? Incluso llegan a decir que entonces todo milagro que se pueda presentar en esta época es una obra de Satanás. ¿Ok? Por el otro lado están los continuacionistas, que sería lo contrario del cesacionista. Ellos también piensan que los milagros son para confirmar a los enviados de Dios, pero continúan pensando de esa manera, que desde entonces de los apóstoles hasta ahorita, a través de los milagros se puede confirmar quién es de Dios y quién no es de Dios. Ahora, eso nos presenta un problema, porque yo me puedo dejar guiar exactamente por el milagro y me olvido de lo que esa persona está enseñando. Puede ser un falso maestro, pero como hace milagros, yo lo apruebo y digo, entonces este sí viene de Dios. ¿Ok? Esa es la línea continuacionista. Un continuacionista estaba acusando a Pastor MacArthur de ser un cesacionista. ¿Ok? Ahora, ¿y es cierto o no es cierto? Primero que todo, hermano, este no es un asunto de vital importancia dentro de la doctrina de la iglesia. Hay que tener un equilibrio, hay que tener un cierto margen de tolerancia, porque si algún bautista no cree en milagros, ¿por eso lo hace un no cristiano? No. Porque algún pentecostal sí crea en milagros, ¿eso lo hace un no cristiano? Tampoco. Pero nosotros llevamos las diferencias pequeñas a cosas grandes. ¿Cuál es nuestra posición o lo que nosotros pensamos con respecto a los milagros? Es un punto intermedio. En primer lugar, que los milagros del Señor Jesús y de los apóstoles fueron hechos para certificar a los enviados de Dios. Claro que sí, no lo podemos negar. Y por el lado cesacionista, nosotros creemos que ese tipo de milagros ya son, o sea, con ese objetivo, con el objetivo de certificar a los enviados de Dios, ya cesaron. Porque la Biblia ya está cerrada. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. Si nosotros siguiéramos la corriente pura del continuacionismo, tendríamos que entonces todo lo que esos hombres dicen, añadirlo a la Biblia. Todo lo que dice tal profeta, todo lo que dice tal apóstol, pues es el libro número 67, el libro número 68 de la Biblia. Y eso lo consideramos imposible porque la Biblia está cerrada. Pero no podemos tampoco negar la existencia de milagros el día de hoy, porque los hemos vivido. No creemos que los milagros hoy confirmen quién es de Dios y quién no es de Dios, porque para eso Dios nos ha dado este hermoso libro. La mejor manera para saber si un maestro viene de Dios o no viene de Dios no está en ver cuántos milagros hace, está en ver en cuánto de lo que dice está de acuerdo con esto. Si no está de acuerdo, así haga llover oro del cielo, es un mentiroso. Pero los milagros continúan existiendo para mostrarnos la gracia de nuestro Dios. Que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios de bondad, que en su soberana gracia, porque también, hermano, los milagros no se le pueden forzar a Dios. Si Él desea, lo hace. Y si no desea, no lo hace. Pero sea que lo tengas o no lo tengas, sí vas a contar con algún tipo de gracia de Dios que te va a ayudar a soportar el tiempo malo. ¿Me dejo entender? Por un lado, no somos ni cesacionistas puros, pero por el otro lado tampoco somos continuacionistas puros. ¿Se dejó entender hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto lo que estamos hablando? Aparte del tema de los milagros. Porque es necesario que nosotros entendamos que los milagros, no importa si tú eres cesacionista o continuacionista, los milagros pueden llegar a ser una trampa. Los milagros pueden llegar, no por Dios, porque Dios no tienta a nadie,
pero por nuestro necio corazón podemos estar viendo el milagro, pero no viendo la gloria de Dios. Por eso este mensaje se llama Milagros sin Gloria. Y vamos a comenzar a verlo. Comencemos desde el versículo 38. Leemos, vamos a ver el motor del milagro, la base, qué es lo que hay detrás de todo milagro, sea bíblico o sea en los tiempos actuales. Versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido. Esta palabra conmovido es la misma palabra que teníamos anteriormente cuando dice que Jesús lloró. ¿Se acuerda que yo les expliqué que era como el soplo de un caballo, que para eso se utilizaba? Que lo que nos mostraba era turbación en su espíritu. Hasta cierto punto incluso pudiéramos verlo como enojo. ¿Por qué enojo? Lo acabamos de ver la semana pasada. La gente tenía una fe incompleta. Los judíos terminaron diciendo, que le sanó al ciego, que le abrió los ojos al ciego, ¿no pudo haber evitado que Lázaro muriera? Su debilidad en la fe, nuevamente vemos que le vuelve a afectar al Señor Jesús. Dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y nos da una pequeña explicación de cómo era el sepulcro en ese tiempo, porque los cementerios no eran como los vemos nosotros. ¿Dónde enterramos nosotros nuestros muertos? Siendo un hueco y para abajo el cajón y luego se tapa. En aquel tiempo, y la costumbre de los judíos era que el muerto se depositara usualmente en una cueva. Y esto, hermanos, se hacía así. Eran o cuevas naturales o cuevas cinceladas creadas por el hombre. Y el muerto se depositaba ahí y se tapaba con una piedra. Podía ser una cueva como una habitación o una cueva como un sótano. ¿Me dejo entender la diferencia? Una cueva que estuviera a la altura del piso o una cueva que estuviera bajo el piso. Pero en cualquiera de los dos casos, la puerta, para evitar que se metieran animales salvajes, para evitar, obviamente no para que el muerto se saliera, eso no, para evitar que se metieran ladrones a robar, porque a veces los podían enterrar con objetos personales. Entonces lo que hacían era cubrir la puerta o la entrada, ¿con qué? Con una piedra. Y ahí nos dice en el versículo 38 al final, era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Ahora, llegamos a Jesús, versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, el milagro, todo milagro es la manifestación visible del poder de Dios que es invisible. ¿Vemos a Dios con nuestros ojos? Imposible. ¿Cómo podemos ver? Una de las formas que podemos ver el poder de Dios es en el milagro. Se vuelve visible lo que para nuestros ojos es invisible. Moisés en medio, a la orilla del mar, con todo el pueblo, con el pueblo de Egipto atrás persiguiéndolo. ¿Y qué se manifestó? Se partió el mar en dos. El poder de Dios partió el mar en dos para que su pueblo pasara por tierra seca. ¿Qué mensaje le estaba dando Dios a su pueblo? Aparte que Dios existe, le estaba mostrando que no había obstáculo que pudiera detenerlo en su proceso de llevarlos a la tierra prometida. Les estaba mostrando que así fuera el mar, Él es capaz de hacer del mar tierra seca. Los milagros, hermanos, son entonces eventos sobrenaturales que muestran el poder de Dios y que vienen a los hombres a través de hombres. Porque la gran mayoría de los milagros fueron hechos por Dios
a través de los hombres. Ahí tenemos al mismo Señor Jesús. Ahí tenemos a los apóstoles. Pero hermano, ¿podemos decir que todo milagro que se hace proviene de Dios? ¿Usted qué dice? No. Ya Jesús, ya Moisés, ya el apóstol Juan lo habían dicho. No lo busque porque vamos a ver 3 episodios un poquito diversos en la Biblia, pero présteme atención, se los voy a leer. Mateo 7, 22 y 23. Jesús dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos hombres están diciendo: nosotros hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no les desmintió que hicieron milagros, pero dijo que esos milagros no tenían nada que ver con Él. Él nunca los conoció, en el sentido de que no estaban relacionados. No eran como los milagros de los apóstoles, que mostraban que ellos estaban en una relación con Jesús. Nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En Deuteronomio 13, del 1 al 3, preste atención a las palabras de Moisés al pueblo de Israel. Cuando se levantare en medio de ti un profeta, Deuteronomio 13 del 1 al 3, cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños, que te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal y el prodigio que te anunció, vea lo que dice, se cumplió lo que anunció, pero te dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a tales palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios le había dicho al pueblo a través de Moisés: si hay un profeta, un milagrero por ahí, y se cumple lo que ha dicho, hace el prodigio, hace el milagro, resucita al muerto, pero te está invitando a ir tras dioses ajenos, ¿qué tienes que hacer? Nunca le prestes oídos. Primera de Juan 4:1, el apóstol nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todos los milagros provienen de Dios. No todos los milagros provienen de Dios. Porque los milagros que no vienen de Dios tienen la característica de no guiarte hacia Dios. Te guían hacia el hombre, te guían hacia la idolatría, pero no te guían hacia Dios. Los milagros que encontramos en la Biblia y que son certificaciones para aquellos que son los enviados de Dios, todos estos milagros tienen por objetivo, los milagros verdaderos de Dios, tienen por objetivo llevarte a conocer la gloria de Dios. Diga conmigo: el milagro me lleva a conocer la gloria de Dios. Llega Jesús, ¿y qué le dijo a Marta en el pasaje que tenemos en Juan? ¿Qué le dijo a la gente que estaba ahí? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? No, en el pasaje donde estamos. No se me regrese hasta el versículo no sé cuánto. No, antes les dijo algo. Antes dio una instrucción. Sencillo. Jesús llega y lo primero que dice es:
quiten la piedra. Marta, nuevamente Marta en ese sentido era muy parecida a Pedro, la voz cantante, presurosa ella en su carácter. Señor, ya apesta. 4 días de muerto. Los judíos no momificaban a sus muertos como hacían los egipcios. Ellos les ponían especias aromáticas, pero a los 4 días, hermano, ¿usted cree que un pedazo de canela le va a funcionar? Ya olía. Ahora, a lo que yo voy es a esto. ¿Quién está dando la orden? Y la respuesta de Marta, aunque no lo dice explícitamente, le está diciendo no. Jesús le dice, haz, y la respuesta de Marta es no. Ahí hay un grave problema. Ahí hay un grave problema porque Marta no estaba viendo a Jesús como lo que Jesús es. Ahí hay un grave problema porque Jesús no le estaba preguntando a Marta, ¿olerá lo suficientemente bien como para que abramos la puerta? No, Señor, huele mal. Ahí sí se hubiera entendido la respuesta. No le estaba pidiendo una sugerencia. Él estaba en la autoridad como hijo de Dios, hablándole y dando una instrucción. Esto es, hermano, algo que nos sucede a todos nosotros. El Señor quiere hacer algo con nosotros y nosotros le damos siempre nuestro punto de vista. No, Señor, creo que mejor no de esta manera. Que el hermano pecó contra mí y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Ve y habla con el hermano y arregla tu problema. No, Señor, creo que mejor me voy de la iglesia. Siempre le damos al Señor la forma como nosotros creemos que se tiene que resolver el problema. Pero nuevamente, esas son deficiencias en nuestra fe. Porque si le llamamos a Él Señor, y todavía las palabras de Marta comienzan con esa palabra, Señor, las mismas palabras que usaban los esclavos para referirse a sus amos. Y los esclavos no tenían ni voz ni voto. El amo le decía, párate de cabeza, ¿y qué tenía que hacer el esclavo? Quisiera o no quisiera. No, Señor, y es de ya. Vea la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora, posiblemente usted ha escuchado la interpretación de este versículo, que es muy normal en la parte pentecostal de nuestra iglesia. Que Jesús le estaba diciendo, Marta, para que haya milagro, tú tienes que creer. Como si el milagro de Jesús dependiera de la fe que tuviera Marta. Pero le estamos haciendo decir algo a Jesús que Jesús no dijo. Jesús no le dijo, Marta, para que haya milagro tienes que creer. No le dijo eso. Lo que le dijo, Marta, para ver la gloria de Dios, tienes que creer. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el milagro iba a ocurrir, tuvieran fe o no tuvieran fe. Para muestra, los judíos que estaban allí con Jesús no creían en Jesús. Creían en Jesús como un milagrero, sí, ya lo habían dicho, le abrió los ojos al cielo, al ciego, pero no lo estaban viendo como el Señor. ¿Y eso imposibilitó que Jesús hiciera el milagro? Es más, muchos de ellos creyeron luego del milagro. Hermano, la falta de fe no es el obstáculo, como dicen las iglesias que en este sentido van más inclinadas por la parte de los milagros, porque como no le resulta el milagro al pastor, entonces la justificación es, hermana, le faltó fe. Claro, no es mi culpa. Es que te faltó fe. No, hermano, cuando Dios se propone algo no te necesita a ti. Por gracia Dios nos considera. ¿Qué es más difícil, levantar un muerto o crear el universo entero?
¿Y dónde estábamos nosotros ayudándole a Dios con nuestra fe cuando Él estaba creando el universo? ¿Me dejo entender? La fe del hombre no va a afectar el poder de Dios. El milagro se iba a hacer sí o sí. Así Lázaro no se hubiera querido levantar, se iba a levantar. Así Marta no hubiera querido creer, se iba a levantar. El milagro iba a ocurrir. Jesús ya lo había dicho. Vamos, voy a despertarle. Él no dijo, voy a probar, voy a intentarla. No, voy a levantarle. ¿Dónde está el fallo? ¿Qué era lo que Jesús le estaba queriendo decir a Marta? Marta, tú puedes experimentar un milagro sin llegar a ver la gloria de Dios. Marta, la gloria de Dios y los milagros no son exactamente lo mismo. ¿La gloria de Dios se manifiesta a través de los milagros? Sí. Pero yo puedo llegar a experimentar un milagro sin siquiera ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Ya lo dijimos hace tiempo, la gloria de Dios son sus atributos que lo hacen excepcional y único. ¿Quién de nosotros puede levantar un muerto? Ninguno. El único que puede volver a dar vida, a como Él es el único que la puede tomar, Él es el único que la puede dar de regreso. Dios. ¿Quién es el único que en un momento tan doloroso y en medio de una gran falta de fe puede tener misericordia de estos hombres pecadores que no merecen nada? Ellos como nosotros somos así. ¿Quién es el único que puede mostrar su gloriosa misericordia, su compasión, su amor? El asunto está, hermano, que Marta corría el riesgo de ver el milagro, pero no ver la gloria. Muchos hoy viven viendo cosas que Dios hace y no ven la gloria de Dios. ¿Usted ha escuchado esto no sé si llamarle circo, llamado Noches de Gloria? ¿Sabe lo que es? En enlace. Milagros y milagros, supuestos milagros, porque dicho sea de paso no se ha podido certificar médicamente ninguno de ellos. Pero sale una persona, yo tenía tal cosa y ahora no tengo nada, y yo tenía tal cosa y yo no tengo nada. Y la gente acude a Dios, entre comillas, la gente acude a ese lugar no para ver la gloria de Dios. Acude a ese lugar para que Dios, para servirse de Dios, para que Dios les obre, para que Dios les haga, pero no para contemplar su gloria. No reciben un milagro y se postran a sus pies y aprenden de ese milagro y le siguen a Él con todo su corazón, porque han visto su poder. ¿Por qué es que nosotros seguimos a Dios luego que Él nos ha salvado? Porque su gloria nos cautivó. ¿Cómo es que ese gran Dios pudo amar a este hombre tan pecador? ¿Cómo ese amor tan perfecto me pudo perdonar en Cristo Jesús cuando yo no tenía esperanza alguna? Su gloria nos cautiva, nos lleva detrás de Él. Le seguimos, pero no le seguimos por el milagro. Le seguimos porque el milagro manifestó la gloria de Dios entre los que viven viendo la gloria de Dios. Tú puedes vivir tu vida cristiana, tu día a día, recibiendo muchos favores y muchas misericordias de Dios, y vivir lejos de Dios, con tu corazón lejos, agarrado a una religiosidad,
viviendo nada más con la Biblia bajo el brazo para que me escuchen, para que me vean, para que voy a la iglesia, para que vean que estoy ahí. Y sí, cuando necesito Dios provee, ¿sí o no? Hermano, ¿cuánto nos ha pasado eso? Que no teníamos de repente nada y por ahí. ¿Alguna vez, hermano, hablando con sinceridad, hemos pasado hambre? Así de todo un día absolutamente sin nada que comer, a menos de que usted esté ayunando. Ya, de repente pasamos un día. ¿Hemos llegado a pasar una semana? ¿Dios no nos ha provisto aunque sea algo todos los días? Que no ha sido el lomo saltado que queríamos es otra cosa. Pero nos proveyó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, rogamos a Dios por algo y lo recibimos y después nunca ni siquiera le damos las gracias? Hacemos o pensamos que Dios tiene la obligación de darnos y de proveernos. Dios tiene la obligación de hacer aquellas cosas como si Dios fuera el chulillo, el sirviente. Papito, ¿te falta agua? Toma agüita. ¿Te falta dinero? Toma dinero. ¿Te falta esto? ¿Te falta salud? Toma salud. Y nos imaginamos a nosotros caminando ahí y Dios detrás de nosotros supliendo nuestras necesidades. Eso es vivir viendo milagros sin ver la gloria de Dios. La gloria de Dios lo invierte todo. Tú vas al suelo postrado delante de Él. Tú vas al suelo postrado delante de Él y dices: Señor, no entendí hasta dónde llegaba tu poder. Y todavía no lo entendemos, porque Dios no lo podemos llegar a entender en su plenitud. Él es siempre más grande de lo que tú te llegas a imaginar. Piensa en el Dios más grande, más poderoso que tu cabecita pueda llegar a entender. Y déjame decirte que eso no es nada comparado con el verdadero Dios. Marta corría el riesgo de vivir lo que también nosotros corremos el riesgo de vivir. Cristianismo sin gloria. Religiosidad no es muy diferente a eso. Dios obrando, pero nosotros observando otra cosa. No, hermano, el objetivo de Dios es mostrar su gloria a través del milagro. Si Dios hace algo por ti, míralo a Él, aprende de lo que Él te quiere enseñar. Pecaste y no te cayó un rayo encima, que bien lo merecemos. Entonces significa que Dios me valida el pecado, puedo continuar. Luz verde. Eso es lo que Dios quiere enseñarte a través de ese acto de misericordia donde no te consumió. ¿Eso es lo que Dios quería enseñarte? ¿Qué quería enseñarte cuando no te juzgó inmediatamente? Que Él es un Dios de misericordia. Pero esa misericordia, esa longanimidad es para que tú y yo nos arrepintamos. Las obras de Dios tienen que llevarnos a mostrarnos quién es Dios. No te quedes en las obras. Alza tus ojos. Porque continuamos leyendo. Vamos a ver el objetivo del milagro. Versículo del 41 en adelante. Entonces quitaron la piedra. Ya al fin les cayó la peseta a estos hombres. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto. Esto es una referencia. ¿A quién se está dirigiendo Jesús cuando alzó los ojos? Jesús les está queriendo mostrar a estos hombres que Él no es un milagrero, que Él no está ahí por Él mismo o para su gloria. Él está ahí porque Él es el enviado de Dios. Él está teniendo en este sentido una llamada telefónica con la central, con la base, con el lugar de donde Él viene. Alza sus ojos a lo alto y ¿qué dice? Padre. Él dice Padre no como nosotros decimos Padre nuestro. Nosotros somos adoptados hijos de Dios.
Él es el Hijo de Dios. Nosotros por gracia hemos sido añadidos. Él es el único. Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando Jesús le hizo la petición, no nos la muestra, pero Jesús está agradeciéndole luego de esa petición. Señor, gracias porque te he oído. Yo sabía que siempre me oyes. O sea, Jesús no está diciendo esto porque recién se ha dado cuenta que el Padre lo escucha. Él sabe que siempre, todo lo que Él dice, Dios lo oye. Porque Jesús está para hacer la voluntad de Dios. Es más o menos lo que diría el salmista cuando dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tu corazón es el corazón de Dios, pues todo lo que desea tu corazón es lo que desea Dios, y todo se va a cumplir. En Jesús vemos eso a la perfección. Sigue diciendo: yo sabía que siempre me oyes. Ojo con lo que viene. Pero lo dije por causa de ¿quién? Jesús está orando, y está orando en voz alta. Está hablando, pero no está hablando en voz alta tanto por el Padre. ¿Por qué está hablando en voz alta? ¿Por qué está orando? Por la multitud que lo rodeaba. Por la multitud, dice, que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era el objetivo del milagro? Hermano, el objetivo del milagro no es nuestro bienestar. El objetivo del milagro no es saldar nuestra deuda. Señor, estoy metido en una deuda de tarjetas. Y de repente te llega el estado de cuenta 0. Puede llegar a suceder, ¿sí o no? Entonces significa que puedo seguirme metiendo en deudas de tarjetas porque el Señor va. Hermano, sería, perdóneme la expresión, bien burro el que piense así. Que estaba enfermo y Dios me sanó. ¿Para qué Dios me sanó? No para que esté feliz de la vida ahí caminando, no, o sea, sí, qué bueno que estás sano, qué bueno que ya no estás enfermo, pero ¿para qué te sanó? Para que mires que hay un Dios que existe, para que creas. Es lo que Jesús dice: Señor, todo esto que está sucediendo con un objetivo, para que esta gente crea. La falta de fe anula la gloria de Dios. Y no en el sentido como lo utilizan la iglesia milagrera que tenemos hoy en día, que dice que para que recibas el milagro tienes que tener fe, y porque esa es la gloria de Dios. No, el asunto es: si después de que has visto lo que has visto, eso no te lleva a tener un mejor entendimiento de quién es Dios, la gloria de Dios la has anulado, no la has entendido, se ha pasado. No entendiste para lo que Dios lo estaba haciendo. No lo entendiste. Jesús dice: para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué resucitó Lázaro? ¿Para que Marta y María se sintieran felices? ¿Fue una consecuencia? Claro que sí. Luego vamos a ver a María postrada a los pies de Jesús en el capítulo 12. Eso es una consecuencia, pero el objetivo principal era la fe. Y Jesús hace que los hombres intervengan en el milagro para que se quite toda incredulidad. Sigue diciendo, versículo 43, vea lo que dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ese clamó ya significa que habla fuerte, y el gran voz lo pone en relieve. Jesús gritó a todo pulmón, y no por causa de Lázaro. No era necesario. No era por causa del que estaba muerto, era por los vivos que lo rodearan.
para que supieran que el que estaba haciendo el milagro o Lázaro se iba a levantar, no en cualquier momento, en el momento en que Jesús lo dijera, porque Él estaba manifestando su poder sobre la muerte. En el preciso instante donde Jesús gritó, Lázaro, ven fuera, ¿qué sucedió? El que había muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas, así los enterraban. No sé qué tan fácil podía caminar Lázaro, pero salió. Hasta Lázaro tuvo que ponerse empunchado para salir. De repente como conejito. No sé, no estuve ahí. Pero salió. Tras de eso el rostro envuelto en sudario, o sea, si hubiera habido una piedra por delante no la veía. No, broma, bueno, ya. Al asunto está aquí. ¿Cuáles fueron las otras instrucciones de Jesús? Desatadlo y dejarle ir. Vea qué curioso. Jesús pudo haber quitado la piedra. Hermano, ¿qué es más fácil? ¿Levantar un muerto o correr una piedra? La piedra es más fácil que mover que levantar un muerto. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar un muerto o desamarrarlo? Algún comentarista dijo, pero Jesús actúa donde el hombre no puede actuar. Lo que el hombre puede hacer se lo deja al hombre. El hombre podía mover la piedra, pues mueve la piedra entonces. El hombre podía desatarlo, pues desátalo. Por el dicho popular dice, a Dios rogando, con el mazo dando. Hay cosas que es cierto, solamente Dios las puede hacer en su soberana gracia y poder. Pero hay muchas cosas que nos tocan hacer a nosotros que se le encargamos a Dios. Señor, mi hijo, que cambie su pensamiento. ¿Y para qué te puso como papá? Para que lo instruyas. ¿Quieres una varita mágica que Dios lo transforme? ¿Te ha puesto a ti? ¿Me dejo entender? Hay cosas que le corresponden a Dios y solo Dios las puede hacer, pero hay cosas que Dios las encargó para que nosotros lo hiciéramos. Estos hombres, al desamarrar a Lázaro, se dan cuenta que no era un fantasma. Estos hombres, al quitar la piedra, se dieron cuenta de que se había un muerto. Imagínense el olor. ¿Quiénes fueron los primeros que sintieron el golpe, el olor? Los que movieron la piedra. Estos hombres no podían negar lo que había sucedido. Si nada más hubieran sido espectadores de lejos, de repente por ahí hubieran pensado, no, aquí hay truco, aquí hay algo. Seguramente Jesús se metió a la cueva y le dijo, ahora sí, aquí hay algo. No, el asunto está que Jesús permitió que ellos hicieran todo esto para que no hubiera dudas en sus corazones. Porque Jesús quería que ellos creyeran. Nuevamente, el milagro existe para que nosotros creamos. Sean milagros bíblicos, o sea que Dios haga algo en nuestro entorno. El objetivo no es tu bienestar, el objetivo es la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál fue la respuesta al milagro? Versículo 45 y 46. Entonces, muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos, de los judíos, fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho. Y si usted continúa leyendo el mensaje, que eso es lo que toca la próxima semana, estos judíos fueron a los fariseos para que los fariseos tuvieran una ocasión contra Jesús. Fueron hostiles. Se marcan dos grupos. Y nuevamente, hermano, cuando Dios se manifiesta, solamente hay dos posibles respuestas: o fe o incredulidad. No puedes estar en una tercera, no existe. El primer grupo vino a consolar, o sea, ellos vinieron a hacer y más bien salieron recibiendo. Ellos vinieron a dar
y salieron recibiendo. Venían por la muerte y recibieron vida. Hermanos, es asombroso. Ellos vieron, creyeron, dice, al ver lo que hizo Jesús. Creyeron significa que creyeron ¿qué? Que Jesús era el enviado de Dios. Jesús dice eso. Todo esto sucede para que crean que tú me has enviado. Ellos lo llegaron a creer. Y creyendo en Jesús como el enviado de Dios, vieron el milagro como una expresión de la gloria de Dios. El segundo grupo ¿vio el mismo milagro que el primero? Hermano, quiero que note esto. Los dos grupos vieron exactamente el mismo milagro, hecho de la misma forma. Para aquellos que piensan que si mi familia ve un milagro se salva, va a llegar a conocer a Dios, no funciona siempre así. Estos vieron el mismo milagro, pero no creyeron. Porque no es el milagro el que produce la fe, es la gloria de Dios. Estos no vieron a Jesús como el enviado de Dios, lo vieron como un peligro, como alguien raro por ahí, y por eso fueron a acusarlo con los fariseos. Ellos no creyeron en Jesús, y como no creyeron en Jesús, fue imposible ver la gloria de Dios que estaba detrás de ese milagro. Y todo eso los llevó a endurecer su corazón. Hermano, esta es una alerta para todos nosotros, este segundo grupo. ¿Puedes vivir milagros? Sí. ¿Puedes vivir milagros sin ver la gloria de Dios? Sí. Puedes terminar siendo como ese segundo grupo. Puedes tú terminar en lugar de con una fe mayor, con un corazón más endurecido. Es posible. Vea que la fe no es la respuesta al milagro. La fe es la respuesta a la gloria. Cuando ves a Jesús como el Señor y ves la gloria de Dios detrás de ese milagro, sí hay fe. Pero cuando ves el milagro y no ves la gloria de Dios atrás, no funciona. La pregunta es, hermano, no importa si nosotros somos cesacionistas o continuacionistas. El problema no es si los milagros existen hoy, porque existieron en la Biblia y eso es suficiente para dar fe. Así Dios nunca nos haga un milagro en toda la vida, que eso es ya el hecho que estás aquí sentado es un milagro. Pero así Dios nunca nos hiciera un milagro en toda la vida, los milagros de la Biblia son suficientes. Pero yo puedo leerlos y no ver la gloria de Dios. Yo puedo pretender vivir esta vida cristiana y no seguir a Dios como lo tengo que seguir. Y eso me va a llevar, como lo dije antes, a una religiosidad. Me va a llevar a un buscar a Dios por lo que Dios me puede dar y no por quién es Él. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Es la gloria de Dios lo que nos está animando a continuar? ¿O son simplemente sus milagros? Porque si tú te dejas guiar por los milagros, el día que recibas lo que estabas esperando, ¿sabes qué va a pasar contigo? Gracias, Dios. Hasta la próxima. Y lo hemos vivido mucho en esta iglesia. Lo hemos vivido muchísimo. Que cuando se está en problemas en momentos de angustia,
Hermanos, vienen a todos los tiempos de oración, vienen a todo. Son los primeros en llegar. Pero cuando están en la bonanza, ya están demasiado ocupados como para Dios. La evidencia de la autoridad de Jesús está en su poder. Ese poder ya fue manifestado y tú y yo tenemos que seguirle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas.